Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaré explicando la resolución de un ejercicio de viga isostática en el cual vamos a determinar los giros y deflexiones. Para ello voy a utilizar el método de doble integración. Así que bueno, empecemos. El ejercicio me indica, determine las ecuaciones de deflexión y pendientes de la siguiente viga. Considere que el módulo de elasticidad es 200 gigapascales y la inercia es 250 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Utilice el método de doble integración. Bueno, aquí tenemos el ejercicio. En el apoyo A tenemos un apoyo fijo. En el punto B tenemos una carga puntual de 500 newton. Del tramo CD tenemos una carga distributiva de 450 newton por metro. Y finaliza en el punto D, donde tenemos un apoyo móvil. Entonces, lo primero que tenemos que determinar son las reacciones, ¿no? Y para ello se realiza un diagrama de cuerpo libre, en el cual pues colocamos todas las incógnitas y o reacciones de los apoyos. En este caso, al tener un apoyo fijo, tenemos dos, que son la horizontal, la reacción AX, y la vertical, la reacción AY. Al tener un apoyo móvil ubicado netamente en un suelo, por lo tanto tenemos una reacción de Y. Asimismo, en el diagrama de cuerpo libre se tiene que colocar o transformar las cargas distributivas a cargas puntuales. En este caso utilizamos el área, ¿no? Considerando que la altura vale 450 newton por metro y la base son 2 metros, realizando esta operación nos da que la carga puntual es 900 newton, ubicado a su centroide de la figura. Si todo vale 2, pues el centroide es la mitad, ¿no? 1. Entonces, aquí ya finaliza el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Sigue el cálculo de las ecuaciones del equilibrio, en el cual tenemos sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero y sumatoria de momentos en un punto es igual a cero. Entonces, sí, generalmente se utiliza el orden de X, Y el momento, pero ya con la práctica uno puede variar el orden, ¿no? En este caso vamos a utilizar sumatoria de momentos en un punto es igual a cero. En este caso se toma como mejor ayuda un punto en el cual tengamos más incógnitas, ¿no? En este caso X y Y de estos dos incógnitas hacemos sumatoria de momentos en el punto A es igual a cero. Considerando que antihorario es positivo, tengo la siguiente ecuación. Respetando la fórmula del momento, que es fuerza por distancia, tengo fuerza, 500 newton, distancia, 2 metros, ¿no? Si la fuerza es vertical, la distancia debe ser horizontal, de esta manera. Debe formar aquí un 90 grados. Aquí 500 por 2, negativo, porque la fuerza de 500 va a rotar alrededor del punto A de manera horaria. Y yo he especificado que antihorario es positivo, es por ello que aquí está negativo, ¿no? Luego tengo la siguiente fuerza que es de 900. 900 multiplicado por la distancia horizontal del punto del centroide de la figura hasta llegar al punto A, ¿no? Ya que si la fuerza es vertical, la distancia es horizontal. Tengo 2, 1, 1, aquí ya tengo la distancia total. Negativo, nuevamente, porque esta fuerza va a rotar alrededor del punto A de manera horaria, es por ello que es negativo. Luego tengo la última fuerza, la reacción de dy, aquí lo tengo, dy, multiplicado por la distancia horizontal que hay del punto A al punto D, son 5 metros. Positivo porque la reacción de Y con respecto al punto A va a rotar de manera antihoraria. Es por ello que es positivo. Todo ello lo igualo a cero para mantener el equilibrio y de esta ecuación reemplazo una ecuación, una sola incógnita, me está dando que la reacción de Y vale 920 newton en manera positiva, ¿sí? Eh, para hacerlo un poco más didáctico, voy a utilizar un emulador. Aquí pueden observar, ¿no? Este emulador es una calculadora de 570. Así que, miren, si yo quiero comprobar una ecuación de una sola incógnita, puede para más, pero en este caso, ¿no? Tengo menos 500 por 2
menos 900 por 4 más la incógnita que es alf x multiplicado por 5 es igual, que es alf cal a 0. Le doy el valor de la unidad a x y efectivamente x me está saliendo 920. Las unidades son newton, ¿no? Bueno, de esta manera pueden comprobar sus resultados. Bien, sigamos. Luego tengo la segunda ecuación del equilibrio, sumatoria de fuerzas en y es igual a 0. Considerando que positivo es para las coordenadas en y positivo y negativo hacia los negativos, no hacia abajo. Tengo la siguiente ecuación. 920, que viene a ser la reacción de dy, más la reacción de ay, menos 500 newton, menos 900 newton. Es igual a 0. Igual, de la misma temática, aquí se realiza la operación, sumas y restas, y si sale negativo, pasa al otro lado como positivo. Aquí lo tenemos, ¿no? También se puede comprobar con la calculadora, con el emulador de la calculadora. Lo estaré dejando en la descripción por si desean tener esta herramienta. Bien, por último, tengo la última ecuación del equilibrio, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Solamente tengo la fuerza de AX de manera horizontal, no tengo ninguna fuerza inclinada ni horizontal. Es por eso que la reacción AX vale 0. Y bien, hasta aquí ya he determinado los valores de las reacciones. Luego paso a realizar los cortes. Un corte se realiza cada vez que yo quiero saber cómo se comporta la viga o el elemento estructural en ese tramo, ¿no? En ese punto. Entonces, yo quiero saber cómo se comporta del punto A al punto B, entonces yo realizo el corte 1-1. Luego, la viga es aplicada a una fuerza puntual de 500 newton, entonces yo realizo otro corte para saber cómo se comporta luego de que se haya aplicado una carga. Luego tengo del tramo CD, se está aplicando una carga distributiva y yo hago un corte para saber cómo se está comportando en este tramo. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener tres cortes y analizo lo siguiente. El corte 1-1. Tengo aquí del punto A al punto 1-1, ¿no? La reacción de AY ya ha sido reemplazado y yo corto a una distancia X, en donde X va a valer de 0 a 2 metros. Es el parámetro, ¿no? La simbología de las reacciones internas, ya que yo estoy cortando y voy a tener las reacciones internas, se simboliza de la siguiente manera, que N1, que viene a ser la fuerza normal, se simboliza de manera positiva saliendo de la estructura. La fuerza cortante en menos negativo en las coordenadas de Y, así, de esta manera, V1, y el momento en sentido antihorario, M1. Para el tema que estamos tratando hoy día, que es método de doble integración, solamente necesitamos las ecuaciones del momento. No necesito de la fuerza normal ni la cortante. Entonces, si no lo necesito, no lo voy a resolver, ¿no? No lo voy a determinar tampoco, ni nada de ello. Entonces, yo indico, sumatoria de momentos en 1 es igual a 0. Y de la misma temática que yo he considerado que antihorario es positivo, indico lo siguiente. 480, fuerza vertical, distancia horizontal. Aquí lo tenemos, ¿no? 480 por X, distancia. Negativo porque esta fuerza va a rotar con respecto al punto 1 de manera horaria. Por lo tanto es negativo, ¿no? Y el momento aquí yo lo he considerado positivo, así que es positivo. Más M1 es igual a 0. Si está restando, pasa al otro lado sumando y la ecuación del momento 1, del corte 1 del tramo AB es 480X. Es una ecuación porque tiene la variable X y X va de 0 a 2 metros. Este sería el análisis del corte 1. Y de la misma temática realizamos el análisis para el corte 2 y para el corte 3. De la siguiente manera. Tengo el corte 2-2, nuevamente aquí 480 newton positivo y la carga puntual de 500 newton. Del punto A al punto B sé que vale 2 metros y yo estoy analizando del punto A hasta llegar al corte 2. ¿Sí? Toda esta distancia vale X.
Entonces, si yo sé que todo vale X y también sé que la distancia horizontal del punto A al punto B es 2 metros, por lo tanto la diferencia va a ser el total menos las distancias que yo conozco. Entonces sería X menos 2. Aplico, a ver, miren, aquí tenemos el corte 2 y estamos cortando del tramo izquierdo, ¿no? Es por eso que tenemos la misma simbología. La normal está saliendo del elemento, la cortante está negativa y el momento positivo, ¿sí? Esto se respeta cada vez que yo corto al elemento del lado izquierdo, ¿sí? Si corto del lado derecho, la simbología cambia, ya que de esta manera, si se vuelven a unir, cumple el equilibrio, ¿no? Aquí está positivo, aquí está negativo, se unen y es cero. Entonces, bueno, aplico la ecuación del momento para 2. Es igual a cero. Tengo la siguiente ecuación. Tengo 480 fuerza vertical, distancia del punto A hasta llegar al punto 2, que es X. Negativo porque la fuerza A va a rotar en sentido horario. Es por ello que es negativo. Más la fuerza, bueno, 500 fuerza, distancia, X menos 2, ¿sí? Fuerza por distancia. Aquí lo tenemos. Positivo porque la fuerza de 500 va a rotar con respecto al punto 2 en sentido antihorario. ¿Listo? Luego tenemos más el momento 2 es igual a cero. Aquí se realiza la distributiva 500 por X menos, bueno, más 500 menos 2. Más 500 por menos 2 sería menos 1000, ¿no? Menos 1000 pasa al otro lado como más 1000. Aquí lo tenemos y 500x menos 480x me queda 20x positivo, pasa al otro lado como negativo, menos 20x. Aquí tengo la ecuación del momento 2 que varía del punto B al punto C, el tramo desde el punto B al punto C y la distancia es consecutiva. Si aquí tengo 0, aquí tengo 2, continúo de 2 a 3 metros, ¿no? Del inicio al fin de la viga. Sería de 2 a 3. Tiene que tener esa continuidad para el método de doble integración, ¿sí? Por ejemplo, para el método de trabajo virtual no es necesario que tenga esa continuidad, ya que es más favorable, ya que tenemos 0, 0 y se simplifica. Ese es para el método de trabajo virtual, pero para aplicar el método de doble integración debe tener esta continuidad, ¿no? Muy bien. Luego analizamos el corte 3 de esta manera, que ya tengo la fuerza, 480, 500, y yo estoy cortando la carga distributiva, lo cual tiene una constante de 450 newton por metro. Nuevamente, del punto A al corte 3 toda la distancia vale X. Luego reemplazo las distancias que yo conozco, que son del punto A al punto B y del punto B al punto C. Simplemente lo transcribo. Y la distancia que me falta va a ser la distancia total, que es X menos las distancias que ya conozco, ¿no? Sería X menos 3 de esta manera. Este es el corte 3 y por lo tanto es un análisis del corte 3. Es un diagrama de cuerpo libre del corte 3. Lo que significa que si yo tengo cargas distributivas, tengo que convertirlas a cargas puntuales. ¿Sí? Entonces tengo 450 como altura y como base x menos 3. La carga puntual sería 450 por x menos 3 y su centroide sería x menos 3 medios, la mitad simplemente para hacer una figura rectangular. Listo. Entonces, a partir de aquí, indico la ecuación del momento 3 es igual a cero, ¿no? En donde tengo toda esta ecuación. Indico fuerza 480, distancia X, ¿no? Toda la distancia, aquí indicado. Negativo porque vamos a rotar con respecto al punto 3 en sentido horario. Luego tengo 500, fuerza. Distancia 1 más x menos 3. 1 más, entre paréntesis, x menos 3. Por 500, ¿no? Positivo porque esta fuerza con respecto al punto 3 va a generar un momento antihorario. Luego tengo la carga puntual, 450 por x menos 3.
Aquí lo tengo multiplicado por la distancia, que es x menos 3 medios. Positivo porque con respecto al punto 3 vamos a rotar en sentido antihorario. Y finalmente tengo el momento 3 es igual a cero. Esta una ecuación un poco ya más extensa porque abarca más de la viga, ¿no? Es más extenso, pero bueno, se realizan unas que otras operaciones. Yo he colocado ya la respuesta simplificando uno que otros procesos, pero bueno, si quieres comprobarlo, puedes ponerle pausa y estar con una hoja al costado, ¿no? Porque el proceso sí es un poco extenso, ¿no? Al tener acá la distributiva, tendremos que multiplicar, simplificar un poco y ese proceso. Pero bueno, aquí tenemos la ecuación. Entonces, simplemente lo resolvemos. Al igual que la misma temática que para la ecuación uno, para la ecuación 2, para la ecuación 3 yo tengo que despejar M1. Bueno, M, ¿no? M1, aquí M2, y en este caso tendría M3 es igual a menos 225x al cuadrado más 1330x menos 1025. Es una ecuación con la variable x y x debe tener la continuidad de 0 a 2, de 2 a 3 y como toda la viga vale 5 metros, en el primero es de 0 a 2, luego de 2 a 3 y el último sería de 3 a 5, ¿no? Ya para terminar toda la viga. De esta manera. Y listo. Hasta aquí ya tengo las ecuaciones de los cortes de cada tramo. Con estas ecuaciones de M voy a poder aplicar recién el método de doble integración, ya que el determinar los cortes pues es un proceso en el cual pues abarca muchos, como base, muchos métodos de análisis estructural, ¿no? Pero a partir de aquí ya puedo aplicar el método de doble integración, que empieza con la fórmula, en el cual indico lo siguiente. Método de doble integración. Para la ecuación del uno, ¿sí? Del tramo uno vamos a utilizar M1 es igual a 480x. Tengo que la ecuación es la siguiente. El módulo de elasticidad por la inercia, aquí ya son datos que tenemos, los cuales los vamos a reemplazar, sí, pero al final, ¿sí? Cuando ya tengamos todos los valores de la constante y tengamos todos los valores, simplemente lo reemplazamos para realizar la división, multiplicación, unas que otras operaciones, pero por el momento vamos a colocarlo EI. Sí, es constante, sí, y tenemos los valores, así que no se preocupen. Yo indico lo siguiente, de que la segunda derivada de y con respecto a x es igual a la ecuación del momento, de esta manera. Yo voy a integrar dos veces, ¿no? En la primera, bueno, aquí tengo la fórmula de tablas en la cual se indica la integración básica, que es netamente para sumas y restas. No vamos a abarcar leyes trigonométricas, seno, ni coseno, ni logaritmos, ni nada de ello. Solamente sumas y restas. Bien, aquí tengo un poco para recordarles, para que puedan aplicarlo, ¿no? Y yo indico lo siguiente, de que la primera integración de la ecuación del momento me va a dar el ángulo de giro, ¿sí? Que es θ en este caso, ¿no? 480 por x elevado a la 1, ese valor 1 es n, ¿sí? Se eleva nuevamente, se suma 1, sería n x al cuadrado entre ese mismo valor, ¿no? X al cuadrado entre 2. Al ser una integral indefinida, tengo una constante, nuestra constante C1. Lo integro nuevamente para determinar la deflexión. En este caso tengo 480 por 2 más 1, 3. Entre 3 sería 2 por 3, 6. Más la constante 1, como es constante, se le agrega la variable x. Y al ser nuevamente una integral indefinida, se le agrega una constante. En este caso, para ser consecutivos, agregamos constante 2. Y este sería el análisis para el tramo 1. De la misma temática, realizamos el análisis para el tramo 2. Te indico tramo 2 de 2 a 3 metros. Indico que la segunda derivada de y con respecto a x es igual a la ecuación del momento, 1000 menos 20x
lo integro una vez para determinar el ángulo de giro y lo integro nuevamente para determinar la deflexión. Aquí ya lo he especificado, aquí, bueno, especificar nuevamente sería repetir, ¿no? La integración se respeta. 1000, como es constante, se le agrega x. Aquí, menos 20 por x, como está elevado a la 1, se le suma 1, sería x al cuadrado entre 2, más una constante 3, ¿no? Constante 1, constante 2, constante 3, los cuales tienen valores diferentes, ¿sí? Uno con respecto al otro. Luego se integra nuevamente, tengo la ecuación de la deflexión, 1000 por x, entonces se le agrega 1, sería x al cuadrado entre 2, aquí menos 20 por x al cuadrado, se le agrega 1, sería x al cubo entre 3, pero como aquí tenemos un 2, 2 por 3, 6. Al tener una constante, se le agrega la variable x y al ser una integral indefinida, se le agrega otra constante. Para ser consecutivos, indicamos constante 4. ¿Sí? No, de esta manera. De la misma temática, realizamos el análisis para el tramo 3. Indico que la segunda derivada de y con respecto a p es igual a la ecuación del momento. Aquí lo tenemos, solo lo he transcribido. Lo integro una vez para determinar el ángulo de giro. Aquí lo tenemos, menos 225 por x al cuadrado, se le agrega 1, sería x al cubo entre 3, más 1330 por x se le agrega 1, sería x al cuadrado entre 2, menos 1025, al ser una variable, una constante, se le agrega x. Y al ser una integral indefinida, se le agrega la constante. Para ser consecutivos tenemos 1, 2, 3, 4, por lo tanto le corresponde la constante 5. Luego integro una vez más para determinar la deflexión. De esta manera y, indico, ¿no? Menos 225 por x al cubo, se le agrega 1, sería x a la cuarta entre 4. 3 por 4, 12. Más 1330 por x al cuadrado, se le agrega 1, x al cubo, entre 3, 2 por 3, 6. Menos 1025 por x se le agrega 1, sería x al cuadrado entre 2, más la constante 5, como es constante, se le agrega la variable x, y al ser una integral indefinida se le agrega una constante. Para ser consecutivos, agregamos la constante 6. Listo. Hasta aquí tengo las ecuaciones iniciales para el, el tema del método de doble iteración, ¿no? Entonces, claro está que aún falta determinar el valor de las constantes en el cual nosotros vamos a aplicar algunas condiciones de fronteras, de principios de continuidad, que lo hemos resuelto con la continuidad, es por ello que vamos a aplicar esos mismos principios. Y bueno, para no realizar este video tan extenso, voy a realizarlo en dos partes, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí la primera parte del video. En el enlace de la descripción estaré colocando tanto el emulador de esta calculadora, este ejercicio en PDF ya resuelto completo, ¿sí? Y bueno, el link de la segunda parte. Así que bueno, chicos, espero que hasta aquí hayan logrado aprender y para que sigan, o sea, con la misma idea del método de doble integración, pues hazle clic a la segunda parte, ¿no? Para que veas y ya no se te pierda eh, el orden. Así que bueno, nada, hasta la próxima.